Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo tutorial. Seguimos con Ruby on Rails y lo que vamos a hacer hoy en una nueva aplicación, he creado una nueva aplicación con Rails New App. Vamos a generar un modelo y vamos a crear su inserción, el método de inserción para insertar datos a la tabla y también el método para listar los datos que hemos insertado y también el formulario para meter los datos. Entonces, para hacer esto lo vamos a hacer de forma manual y vamos a ver luego que gracias a un comando lo realiza todo automáticamente y nos facilita mucho esta labor. Entonces vamos a crear el modelo. Vamos a crear el modelo usuario, que va a tener como campos usuario, que va a ser de tipo string, y path, que va a ser de tipo string. Mientras tanto voy a abrir otra consola. Nos vamos a poner en la carpeta de la aplicación y gracias al comando railsdb vamos a entrar en la base de datos que tenemos por defecto en nuestra aplicación. En este caso es SQLite, pero podría ser la que instalásemos. Y con tables vemos que no encuentra ninguna tabla. De momento no hemos hecho nada, estamos creando el modelo. Hemos creado el modelo y ahora lo que tenemos que hacer es migrar el modelo con railsdb::migrate. Esto va a migrar el modelo y vamos a ver que en SQLite se han creado dos tablas. La de migraciones, que si habéis seguido los tutoriales que hice de Laravel es muy parecido, y también la de usuarios. Aquí aparece que se ha creado usuarios y vamos a poner .t y vemos las dos tablas que hemos dicho. Si hacemos un select como usuarios, vemos que no aparece nada porque aún no hemos metido ningún dato, pero ya tenemos las tablas hechas, la tabla usuarios. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es generar el controlador que va a crear los métodos. Dentro de él vamos a crear los métodos para listar, para insertar y también para crear un nuevo dato. Esto es con controller, y a diferencia de la otra vez que poníamos el controlador y luego el nombre de la vista, vamos a poner simplemente el controlador, que es usuario. Una vez que tengamos esto, crea varios archivos. Vamos a ir a uno de ellos, que es dentro de app controllers. Vemos que se ha creado uno que se llama usuario. Aquí vamos a crear las diferentes clases. La primera clase es la de index. Podemos llamarle listado también. Vamos a llamarle listado para que sepamos bien la función que estamos haciendo en cada caso. Y vamos a recoger en Ruby on Rails, para crear las variables, es con arroba. Para declarar las variables es @usuarios, y del modelo usuario .all para sacar todos. Ese es el primer método, perdón. El siguiente vamos a ponerlo nuevo. Usuario.new. Y el de crear es un poco diferente. Y ahora vamos a explicar por qué. De crear.
es el usuario, que lo vamos a recogerlo, usuario.new, y como valores le tenemos que pasar los parámetros del formulario que vamos a crear posteriormente. Entonces, para coger los parámetros es params, el nombre del formulario, porque aquí vamos a poder crear un formulario que enlaza a un objeto, por así decirlo, o sea, va a enlazar un formulario al objeto usuario. Entonces decimos que es de usuario y luego los que permitimos, que en este caso son los dos. Y por último hacemos usuario.save para salvarlo. Si seguimos la lógica, vemos que en listado lo que queremos es mostrar un HTML que va a aparecer los diferentes usuarios. En nuevo va a aparecer el formulario para crear el nuevo usuario. Entonces va a aparecer también otro HTML, pero sin embargo en crear no va a aparecer ningún HTML, es en función post, va a ser en una función post. Por eso lo que vamos a hacer es que se redireccione a usuario listado path. Esto vamos a ver posteriormente que va a ir aquí al listado. Vale, una vez tengamos esto, ahora lo que vamos a hacer es mapear las rutas. Si nos acordamos del anterior capítulo, en config aparece un archivo que es routes.rb en el que podíamos definir para mapear las rutas. Entonces en este caso vamos a hacer get usuario, lo va a controlarlo usuario.lista almohadilla listado, o sea el controlador listado, el controlador usuario, el método listado. Para usuario.nuevo va a controlarlo del controlador usuario el método nuevo, creo que le llama un nuevo, sí, nuevo, y como habíamos dicho, post usuario crear para dentro del controlador usuario el método crear. Entonces estamos ya mapeando las rutas. Ahora lo que vamos a crear son los diferentes HTMLs. El primero vamos a crear el listado. En views, en app views aparece una carpeta usuario y vamos a crear el listado. Vamos a llamar listado html.rb y vamos a meter el listado. Aquí ya vamos a ver una sintaxis diferente, que es con el porcentaje. Cuando solo aparezca el porcentaje es que no va a mostrar nada por pantalla, simplemente pues es una condición interna pero que no se va a mostrar en la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer el usuario. Si recordamos @usuario, esto es en el listado. Entonces si vamos al controlador, hemos creado usuarios, @usuarios. Entonces directamente es @usuarios. Por cada usuario, esto es un for each. Vamos a cerrar el for each. Y dentro vamos a mostrar, pues por ejemplo, para mostrar los datos es con porcentaje igual. Lo que estamos diciendo es que lo que aparezca a continuación lo vamos a mostrar por pantalla, y es pues u.usuario y u.pass.
Vale. Después del listado lo que queremos es crear un enlace. Esto es sintaxis de Ruby on Rails. Si buscamos, tengo aquí para hacer los formularios, pero dentro de esta página guidsrubyonrails.org vamos a encontrar la sintaxis que se utiliza pues para crear los HTMLs correspondientes. Entonces, para crear un link, como queremos mostrarlo por pantalla, también es porcentaje igual link to, como se va a llamar el anchor test, nuevo usuario, y la dirección, la URL. La URL es usuario.nuevo.path. Vamos a arrancar el servidor para ver si cuando ponemos localhost por el puerto 3000 / usuario estamos entrando al listado. De momento solo debería aparecer el enlace. Como podemos ver, vemos que solo existe el nuevo usuario. Si pinchamos en nuevo usuario, aún como no tenemos ninguna vista para nuevo usuario, nos aparece este error. Entonces vamos a crear el formulario. Para crear el formulario podemos hacer new file, volvemos a hacer dentro de la carpeta usuario, es muy importante, y crear nuevo.htmlrb. Entonces aquí vamos a crear el formulario. Para crear el formulario lo que vamos a hacer es, nos vamos a ayudar por la sintaxis, ya que yo aún no me la conozco bien. Entonces vamos a copiar este cachito y vamos a explicar. El for es lo que decía antes, que estamos creando un formulario enlazado a un objeto, en este caso usuario en vez de article. Entonces vamos a poner usuario. Aquí en URL vamos a poner la URL de usuario.crear y el path, que así la coge. Y esto por si queremos darle alguna clase. En nuestro caso no le vamos a dar ninguna clase. Y lo que va a hacer es utilizar f, que es el sistema de campos que tiene Ruby on Rails para crear los diferentes campos. Y entonces vamos a llamarle a uno testField, que va a ser usuario, y el de password, si no me equivoco, es password field pass. Crear usuario. Si actualizamos donde nos aparecía este error, debería aparecernos ya un formulario. Como vemos, aparece el formulario. Podemos añadir un label. Para crear el usuario. Así sabemos qué campo de texto pertenece a cada uno. Entonces, ahora si escribimos cualquier cosa, vemos que nos va a aparecer un nuevo error. Porque, bueno, realmente va a crear el usuario, pero sin embargo nos está fallando en la redirección. Entonces vamos a ver por qué. Vamos a ver que se ha creado el usuario, select from usuarios, y vemos que se ha creado el usuario. Sin embargo, no nos está redireccionando. Y vamos a ver por qué no nos está redireccionando.
usuario listado path. Tenemos otro comando aquí también, que es rate routes. Esto lo que nos va a decir es las rutas que tenemos activas, que hemos añadido en routes.rb para saber cómo se llama. Y quizás usuario listado no la haya puesto como tal. Usuario listado. Vale, si nos fijamos aquí en usuario listado, estamos viendo que es barra usuario. Entonces el listado este lo podemos omitir. Si volvemos a la aplicación, volvemos atrás, recargamos y ponemos Antonio. Antonio, crear usuario. Vamos a ver que aparece Antonio, nuevo usuario y el listado. Podríamos hacerlo en el listado. Aquí un salto de línea para verlo más claro. Y vemos el listado de usuarios, la capacidad de crear un nuevo usuario. Podemos añadir Pedro. Y así sucesivamente. Entonces estamos creando una aplicación, estamos añadiendo datos a una base de datos de manera muy sencilla. Hemos creado un formulario muy rápido y lo que vamos a ver en el siguiente tutorial es que esto aún se puede hacer mucho más rápido a través de un comando y así centrarnos pues un poco en el aspecto, en darle CSS o centrarnos también en algo más complejo como la funcionalidad interna de hacer otras select o select más complejas. Pero lo básico, lo común en muchas aplicaciones web es, por ejemplo, crear un blog. Para crear un blog, pues simplemente con un comando y darle un poco de CSS ya tendríamos la posibilidad de crear un blog muy rápido con nuestra propia programación, sin necesidad de un gestor de contenidos como puede ser WordPress. Espero que os haya gustado. Hasta la siguiente. Like, favoritos y hasta la siguiente.